Bienvenidos al seminario número 12 de la cursada de Biología e Introducción a la Biología Celular de UBA 21. En este seminario abordaremos los temas del núcleo celular, que corresponde a la unidad 2.6 del programa, también el proceso de duplicación del ADN y finalmente su relación con las ciencias de la salud. Como recordarán de seminarios anteriores, al hablar de célula eucariota se nombraron desde afuera hacia adentro. La membrana plasmática o membrana celular como límite celular, el citoplasma, en el cual se encuentran las organelas, y finalmente el núcleo celular. Es aquí donde vamos a centrar nuestra atención durante los próximos minutos. Es importante no olvidar que las células procariontes carecen de sistema de endomembranas y núcleo, es decir, no tienen compartimentos celulares. En cambio, las células eucariontes presentan sistema de endomembranas y núcleo definido o núcleo verdadero, quedando de esta manera conformados distintos compartimentos celulares. Recuerden que gracias a esto las células eucariontes son más eficientes que las procariontes. Una excepción a lo que acabamos de decir son los glóbulos rojos. Son células eucariotas de la sangre que no tienen núcleo. En realidad estas células tenían núcleo, pero lo pierden en algún momento de su diferenciación. Entonces, en cuanto a su estructura, el núcleo celular es un compartimiento delimitado por una membrana doble que llamaremos envoltura nuclear o carioteca. Decimos que es una membrana doble porque consta de una membrana interna y de una membrana externa, dejando entre ellas un espacio. A su vez, está interrumpido ocasionalmente por unas aberturas llamadas poros, que se combinan con proteínas formando el complejo del poro nuclear. El complejo del poro nuclear es el encargado de regular el transporte de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. En el interior del núcleo encontramos muchas cosas. Las dos más relevantes son, por un lado, la cromatina, que es el material genético, y por otro lado, el o los nucleolos. No debemos olvidar que estas estructuras están inmersas en un medio gelatinoso llamado jugo nuclear, cariolinfa o nucleoplasma, que contiene múltiples moléculas disueltas. Pero, ¿cuál es su función? A grandes rasgos vamos a decir que el núcleo está encargado de contener y proteger el material genético. Es importante tener en cuenta que si bien la mayoría de los esquemas de libros y manuales consisten en células con un solo núcleo, es decir, uninucleadas, existen otras células con más de un núcleo. Ejemplos de células con un solo núcleo son los enterocitos o células del intestino, que presentan núcleos redonditos u ovalados. Otro ejemplo son los glóbulos blancos, células de la sangre con un único núcleo, pero lobulado, por eso tiene una forma tan extraña. Por último, por otro lado están las células musculares estriadas, que son las que forman, por ejemplo, los músculos de los brazos o las piernas. Tienen muchos núcleos, ubicados cerca de la membrana plasmática. Por eso son células polinucleadas. Esta es una fotografía de una célula eucariota. Ya que lo vieron en seminarios anteriores, pensemos un poco. ¿Con qué tipo de microscopio podrían obtener esta fotografía? La respuesta es con un microscopio electrónico de transmisión. Nos permite ver a la célula y a sus componentes. Charlemos un poco de cada componente del núcleo. La envoltura nuclear, o carioteca, está formada por dos membranas concéntricas, que se continúan hacia el citoplasma con el retículo endoplasmático rugoso o granulado. Ambas membranas están separadas por un espacio o cisterna perinuclear. Por dentro de la envoltura nuclear encontramos a la lámina nuclear. La lámina nuclear es básicamente un conjunto de proteínas en forma de red, formadas por los filamentos intermedios del citoesqueleto. Su función es mantener la forma del núcleo. Hay que destacar que durante el proceso de división celular, las proteínas de la lámina nuclear se fosforilan y hacen que la lámina nuclear se desarme. De esta manera, el núcleo pierde su sostén y se desarma, permitiendo la división celular. Luego, al final del proceso, se vuelve a formar. Ya hablamos un poquito de los complejos del poro nuclear. Hay que tener en cuenta que el complejo del poro está formado por los orificios de la envoltura llamados poros y por múltiples proteínas. Es muy importante porque permite regular qué cosas entran y qué cosas salen del núcleo. Funciona como una especie de aduana. Eso tiene una relación directa con la función del núcleo,
mantener y proteger el material genético de su interior. Así, las moléculas que son muy pequeñitas, inferiores a 5000 daltons, pueden movilizarse fácilmente por el complejo del poro. En cambio, las moléculas más grandes necesitan señales especiales para poder pasar. Las moléculas grandes que deben entrar al núcleo poseen una señal de localización nuclear. Esto hace que se unan a proteínas denominadas cariotransportinas, responsables de interactuar con el complejo del poro nuclear. Por otro lado, las moléculas grandes que deben salir del núcleo presentan una señal de exportación nuclear. Aquí vemos con mayor detalle el complejo del poro con algunas de las tantas proteínas que intervienen en el pasaje regulado de moléculas. En la cara citoplasmática del poro podemos observar los filamentos proteicos con las nucleoporinas y en su base las proteínas del anillo externo. En la cara nuclear, en contraposición a las proteínas del anillo externo, encontramos a las proteínas del anillo interno. Las nucleoporinas se ubican sobre un filamento que forma la canasta nuclear. En el poro propiamente dicho, ancladas a las membranas, podemos observar a las proteínas de anclaje, que por medio de proteínas columnares se asocian a las proteínas radiales que protruyen hacia la luz del poro. Con respecto al nucleolo, es una estructura del núcleo donde ocurren los procesos de transcripción y procesamiento del ARN de tipo ribosomal. También ocurre allí el ensamblado de las subunidades ribosómicas con proteínas. Es importante recordar que no presenta membrana, o sea, no deben imaginarlo como si fuese un pequeño núcleo. Está formado también por ADN, llamado organizador nucleolar. Este ADN posee información para sintetizar los distintos ARNs ribosomales. Se pueden reconocer tres zonas dentro de cada nucleolo. Estas zonas van a reflejar la progresión en las etapas de elaboración de las subunidades ribosomales. Por un lado la zona fibrilar, por otro la fibrilar densa y por último la granular. Las diferencias entre ellas deberán ser ampliadas con la bibliografía. Aquí se muestra una imagen de un núcleo celular. Pueden ver en la parte más externa de la imagen el retículo endoplasmático, rugoso o granular. Se puede ver a la envoltura nuclear con los poros, y hacia el interior del núcleo una zona más densa u oscura que constituye el nucleolo. La cantidad de nucleolos es variable. En general, un núcleo puede tener entre 1 y 3 nucleolos. Una de las moléculas protagonistas de esta unidad contenida por el núcleo es la cromatina. La cromatina está conformada por ácido desoxirribonucleico o ADN asociado a unas proteínas llamadas histonas. Entonces, ya que vimos todos los componentes del núcleo, repasemos, desde afuera hacia adentro. En primer lugar encontramos la envoltura nuclear formada por una doble membrana. Esta se continúa hacia afuera con el retículo endoplasmático rugoso o granulado, que presenta múltiples ribosomas adheridos a su superficie externa. La envoltura nuclear es interrumpida ocasionalmente por complejos del poro. Hacia adentro, pegada a la envoltura, encontramos a la lámina nuclear. Finalmente, en el interior del núcleo, encontramos a el o los nucleolos, a la cromatina, contenidos en el jugo nuclear. Ya que estamos hablando de cromatina, hay que establecer una diferencia crucial. Las células procariontes no tienen cromatina, o sea, solamente presentan ADN que no está asociado a proteínas. Además, se encuentra libre dentro de la célula. Es una molécula única y circular. En cambio, en las células eucariotas se presentan varias moléculas de ADN. Estas moléculas de ADN se encuentran unidas a proteínas, conformando la cromatina. Además, el ADN de las células eucariotas es lineal y no circular como en las procariotas. Ahora, charlemos un poquito sobre la estructura de la molécula del ADN. El ADN es, como el ARN, un ácido nucleico, formado por la polimerización de muchos monómeros que llamaremos nucleótidos. Cada nucleótido está formado a su vez por un azúcar de 5 carbonos o pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Cada una de estas cadenas de nucleótidos se une a otra por medio de puentes de hidrógenos formados entre las bases nitrogenadas complementarias. Recuerden la regla mnemotécnica: Carlos Gardel, Aníbal Troilo. Las cadenas se ubican en sentidos opuestos.
es decir, una corre en sentido 3,5 y la otra en sentido 5,3. Para decirlo de otra forma, son antiparalelas. Además, esta doble cadena se enrolla sobre sí misma, quedando formada la famosa doble hélice. Es como si fuese un rulo. Este modelo molecular fue propuesto por James Watson y Francis Crick y publicado en la revista científica Nature hacia el año 1953. Cuando finalmente pudo comprobarse que estaba en lo cierto, le fue otorgado el Premio Nobel de Medicina recién en el año 1962. Si tomamos la totalidad del ADN contenido dentro del núcleo de una célula y lo estiramos, veríamos que mide más de 1 metro. Sí, más de 1 metro. O sea que es una cantidad enorme de ADN. ¿Cómo puede ser entonces que toda esa cantidad quepa dentro de algo tan pequeño como el núcleo de una célula? Bueno, el ADN se encuentra enrollado. En realidad más que eso, está súper enrollado. Las responsables de mantener el ADN adecuadamente acomodado dentro del núcleo son las histonas. Hay 5 tipos de histonas: H1, H2A, H2B, H3 y H4. Estas proteínas organizan sus plegamientos, los cuales presentan distintos niveles. El nivel más básico de condensación representado en la figura es el nucleosoma. Está formado por un octámero de histonas, 2 de cada tipo, excepto la H1. El octámero está rodeado por 2 vueltas de ADN. Por fuera de cada nucleosoma se encuentra una histona conectora o H1, que es la responsable de niveles de condensación mayores. A lo largo de la molécula de ADN se observan muchos nucleosomas, dando el aspecto de collar de perlas o cuentas de rosario. Pero el enrollamiento del ADN no termina acá. El ADN con los nucleosomas se pliega sobre sí mismo, conformando otra estructura llamada solenoide. El solenoide a su vez se pliega sobre sí mismo formando lazos, que vuelven a plegarse muchas veces para dar la forma más condensada posible del ADN, llamada cromosoma. Los cromosomas aparecen solamente cuando la célula se está dividiendo. En el resto del tiempo de la vida de la célula encontramos ADN no tan condensado. Si permaneciese todo el tiempo en forma de cromosoma, sería imposible que la célula pueda acceder a la información genética. Existen distintos grados de condensación o compactación de la cromatina. Vamos a hablar por un lado de la eucromatina. La eucromatina contiene la mayoría de la información que utiliza la célula durante su vida. En general se encuentra ubicada en la zona central del núcleo. Por otro lado encontramos a la heterocromatina. La heterocromatina contiene información que no es utilizada por la célula. Coincide, por ejemplo, con las zonas que forman parte de los telómeros o centrómeros de los cromosomas. Por lo general, la heterocromatina está ubicada en la zona más periférica del núcleo. Hay distintos tipos de heterocromatina. Deberán ser ampliadas con la bibliografía. Lógicamente, si la célula utiliza la eucromatina, para poder leerla necesita que esté lo más desarrollada posible, o sea, lo más laxa posible. En cambio, la heterocromatina, al no utilizarse, está un poquito más enrollada, o sea, más condensada. Existen otras diferencias entre ellas, como por ejemplo el estado químico, el estado de transcripción y el momento en el cual se duplican, que están ubicadas en el cuadro y deberán ser ampliadas con la bibliografía recomendada. Entonces, ¿cuál es la función de la cromatina? Su función es almacenar la información genética de un individuo y transmitirla de generación en generación. Las características de un ser vivo, como pueden ser características visibles como el color de ojos, el pelo, la altura, y características bioquímicas que no se ven a simple vista, que solamente se pueden determinar mediante análisis de laboratorio, como por ejemplo el factor sanguíneo, dependen siempre de la información genética. Esta información se encuentra organizada en secuencias de ADN que llamaremos genes. Cada gen es una unidad que contiene información para sintetizar una proteína o una ARN. Cada gen está formada por secuencias de ADN llamadas intrones y otras llamadas exones. Los intrones son secuencias no codificantes que se eliminan luego de la transcripción, o sea que esta información no pasará a formar parte de la proteína. En cambio, los exones son secuencias codificantes cuya información formará finalmente parte de la proteína.
La información contenida en el gen se encuentra codificada en un lenguaje que llamaremos código genético. Este lenguaje está conformado por 4 nucleótidos que se combinan de a 3 formando codones. El significado de cada codón es un aminoácido, de forma tal que la secuencia de codones indica la secuencia de aminoácidos de una proteína. Veamos un ejemplo. El material genético está formado por secuencias de nucleótidos. Los nucleótidos ACA se agrupan formando un codón anaranjado que informa para el aminoácido treonina. Otros nucleótidos CAC se agrupan de 3 conformando un codón azul que informa para el aminoácido histidina. Los codones existen tanto en las moléculas de ADN como en las de ARN. Recuerden que en el ADN los nucleótidos que se pueden combinar para formar un codón son los de adenina, guanina, citosina y timina. En cambio, para el ARN, los nucleótidos posibles de un codón son adenina, guanina, citosina y uracilo. Pero a ver, si tenemos 4 letras, o sea, 4 nucleótidos, y los combinamos de a 3, tenemos 64 combinaciones posibles, es decir, 64 codones posibles. Bueno, 3 de ellos son los llamados codones stop. Estos codones no informan para ningún aminoácido. Nos quedan 61 codones restantes que informan para aminoácidos, o sea, son codones codificantes. Es importante que conozcan las características generales del código genético. Por un lado, el código genético es universal, porque es el mismo para todos los seres vivos. Por ejemplo, el código genético de un ser humano, de un gato, de un león, de una vaca, de una cucaracha es el mismo. Todos usan el mismo idioma. Por otro lado, es degenerado. Es degenerado porque hay muchos codones diferentes que informan para el mismo aminoácido. Por ejemplo, UCU, UCC, UCA y UCG informan para el aminoácido celina. Son codones sinónimos. Por otro lado, no es ambiguo, porque cada codón informa para un solo aminoácido. Por último, no es solapado, porque cada nucleótido pertenece a un codón. No hay superposición. Un nucleótido no puede pertenecer a 2 codones, ni hay nucleótidos que no pertenezcan a ningún codón. Antes de continuar con el tema de la duplicación del ADN, aclaremos algunos conceptos. Cuando hablamos de genoma, nos referimos al conjunto de genes contenidos en los cromosomas, es decir, que el genoma es la totalidad de información genética que posee un organismo. Por otro lado, si consideramos el número de cromosomas que posee una célula, podemos clasificarlas en 2 tipos. Por un lado, encontramos a las células haploides, que contienen un juego o set de cromosomas, es decir, que tienen un cromosoma de cada tipo. Por ejemplo, los espermatozoides son células haploides que presentan un juego integrado por 23 cromosomas, es decir, que presentan un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3 y así hasta llegar a un cromosoma 23. Por otro lado, las células diploides tienen 2 juegos o set cromosómicos en sus células, formados por pares de cromosomas, es decir, que hay 2 cromosomas de cada tipo. Los cromosomas que forman un par se denominan cromosomas homólogos, dado que poseen los mismos genes, es decir, información para los mismos caracteres, lo cual no implica que la información sea idéntica. A las variantes informativas de cada gen se las denomina alelos. Por ejemplo, el gen que codifica para el color de pelo puede tener diferentes alelos, castaño, rubio o pelirrojo. Las células somáticas del ser humano contienen 2 juegos de 23 cromosomas cada uno, haciendo un total de 46 cromosomas. Por último, existen organismos llamados poliploides que tienen más de 2 conjuntos de cromosomas homólogos. Así podemos decir que las células haploides contienen un número n de cromosomas. Este valor n es característico de cada especie. Por ejemplo, las células humanas haploides tienen un valor n igual a 23. Por otro lado, las células diploides poseen un número
2N de cromosomas. Por ejemplo, las células diploides humanas tienen un valor 2N igual a 46. El cariotipo, o mejor dicho, cariograma, es un esquema, foto o dibujo de los cromosomas de una célula metafásica. Se encuentran ordenados de acuerdo a su morfología y a su tamaño. Todos los individuos de una especie presentan el mismo cariotipo, a no ser que ocurra alguna anormalidad o aberración cromosómica, como vamos a ver más adelante. El cariotipo es característico de cada especie. Como dijimos en la diapositiva anterior, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total en el núcleo de cada célula somática diploide. Se organizan en 22 pares llamados autosómicos y un par llamado sexual. En el hombre, el par sexual está compuesto por un cromosoma X y un cromosoma Y. En cambio, en la mujer, el par sexual está compuesto por un cromosoma X y otro cromosoma también X. Ahora vamos a hablar de un proceso denominado duplicación o replicación del ADN. Con esto nos referimos al proceso por el cual, a partir de una molécula de ADN, se obtienen dos moléculas de ADN idénticas entre sí y a la molécula original. Para situarnos en la vida de una célula, miremos el ciclo celular. Para refrescar la memoria, la vida de una célula se divide en una fase mitótica, o también llamada de división, y una interfase, que es todo el tiempo de la vida de una célula en la cual no se está dividiendo. La interfase, a su vez, se subdivide en fase G1, fase S y fase G2. Es durante la fase S que se lleva a cabo la duplicación del material genético. Dentro de algunas semanas retomarán el contenido del ciclo celular en los seminarios de mitosis y meiosis. ¿Pero para qué quiere una célula duplicar su ADN? ¿Cuál es el sentido o la finalidad de este proceso? Bueno, cuando la célula se divide, da origen a dos células hijas. En el caso de la mitosis, cada célula hija debe ser idéntica a la madre, o sea que cada hija debe tener el mismo material genético que la madre. La única forma de cumplir con lo antedicho es que la célula madre haga una copia exacta de su material genético, y a la hora de dividir se envíe una copia de ADN para una hija y otra copia para la otra hija. Hay por lo menos tres características básicas de la replicación del ADN que deben conocer. En principio es semiconservativa. El ADN de las células hijas posee una cadena de ADN de la célula madre, es decir que conserva medio ADN original. Es bidireccional porque a partir de cada punto de iniciación, el ADN se duplica en sentidos opuestos simultáneamente. Por último, es discontinuo porque las nuevas cadenas se sintetizan en forma fragmentada. A continuación veremos cada una de estas características con un poquito más de detalle. En un inicio existían tres teorías con respecto a la duplicación del ADN. Algunos sostenían que era una duplicación de tipo conservativa, otros semiconservativa y otros dispersiva. Hoy en día se sabe que la duplicación del ADN es semiconservativa por lo mismo que dijimos en la diapositiva anterior. Cada célula hija se va a llevar un fragmento original, que en este caso es de color rojo, y un fragmento nuevo, copiado, proveniente de la duplicación, de color blanco. ¿Por qué es discontinua? Porque la síntesis de las nuevas cadenas no comienzan en un extremo y terminan en el otro, sino que se van sintetizando fragmentos en forma simultánea a lo largo de todo el recorrido. Dichos fragmentos son luego unidos para constituir una nueva cadena de ADN. ¿Por qué decimos que es bidireccional? Porque a partir de un punto de origen, la replicación ocurre en sentidos opuestos. La multiplicidad de sitios de origen y la simultaneidad hace que el proceso de replicación dure mucho menos tiempo de lo que debería si se comienza desde un extremo del ADN y se avanza desde el extremo opuesto. Cada centro de origen de la replicación constituye un replicón o unidad de la replicación. Pero más allá de estas características,
¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso de la replicación o duplicación del ADN? Es un proceso complejo que explicaremos a continuación. La replicación del ADN comienza cuando una enzima que llamaremos helicasa separa las dos hebras de la molécula de ADN. Las separa rompiendo las uniones puentes de hidrógeno formadas entre las bases nitrogenadas complementarias del ADN. De esta manera queda conformada una estructura que llamaremos burbuja de la replicación. Es importante recordar que por cada burbuja de la replicación existen dos enzimas helicasas, una que rompe puentes de hidrógeno dirigiéndose hacia la derecha y otra que rompe puentes de hidrógeno yendo hacia la izquierda. Sobre la burbuja de replicación se ubican unas proteínas llamadas SSDP. Estas proteínas mantienen las hebras de ADN separadas, evitando que se vuelvan a unir por puentes de hidrógeno. Este proceso ocurre simultáneamente en muchos lugares del ADN, es decir, se forman múltiples burbujas de la replicación. Como dijimos anteriormente, de esta manera, el proceso de duplicación del ADN es mucho más rápido. Veamos ahora más en detalle lo que ocurre en una de las burbujas de replicación. Cada mitad de la burbuja recibe el nombre de horquilla de la replicación. Una enzima llamada ADN polimerasa se sitúa en el punto de origen de la replicación para comenzar a armar la nueva cadena. Esta enzima solamente puede leer la cadena original en sentido 3 a 5 y armar la cadena nueva en sentido 5 a 3. El problema es que solamente puede agregar nucleótidos desde un extremo 3' preexistente. Por esto la enzima es incapaz de iniciar por sí sola la síntesis de una nueva cadena. Necesita sí o sí de un cebador o primer, que es básicamente una cadena de ARN, fabricada por la enzima ARN polimerasa. Una vez sintetizado el cebador, la ADN polimerasa puede comenzar la síntesis de la cadena de ADN. El sentido de avance de la enzima helicasa coincide con el sentido de síntesis de la ADN polimerasa. Ya habíamos dicho que sintetiza en sentido 5 a 3, y por eso recibe el nombre de cadena líder o cadena continua. Una vez sintetizada la cadena de ADN, en este caso de color roja, otra ADN polimerasa reemplazará al cebador, que era de ARN, por ADN. Posteriormente, una enzima llamada ligasa unirá este nuevo fragmento de ADN con el fragmento que ya había sido sintetizado, quedando de esta manera una cadena de ADN continua. Pero, ¿qué es lo que sucede con la otra cadena de ADN? Se sintetiza en dirección opuesta al avance de la helicasa. Recordemos que la helicasa está avanzando hacia la izquierda de la diapositiva, pero la ADN polimerasa solamente puede leer la cadena de ADN en dirección 3 a 5, como indica la flecha violeta. A grandes rasgos, el proceso es muy similar al que vimos anteriormente para la cadena líder. La primasa añade un cebador de ARN y luego la ADN polimerasa sintetiza la cadena de ADN en dirección 5' a 3'. Pero habíamos dicho que la enzima helicasa avanza hacia la izquierda, rompiendo puentes de hidrógeno. La ARN polimerasa se sitúa hacia la izquierda, sintetizando un nuevo primer. La ADN polimerasa interviene nuevamente sintetizando el fragmento de ADN. De esta manera, esta nueva cadena se sintetiza de manera discontinua. Cada fragmento de ADN de esta cadena recibe el nombre de fragmento de Okazaki. Luego la ADN polimerasa removerá los cebadores y los reemplazará por cadenas de ADN, y posteriormente la enzima ligasa unirá todos los fragmentos para que quede de esta manera una cadena de ADN continua. Entonces, resumiendo, podemos dividir la duplicación del ADN en tres pasos. En primer lugar, la iniciación. La iniciación consiste en la formación de burbujas de replicación gracias a la acción de las enzimas helicasas, que como recordarán, rompen los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias. En esta fase también se lleva a cabo la formación de los fragmentos de ARN llamados primers o cebadores. Esto ocurre gracias a la acción de la enzima ARN polimerasa. En segundo lugar, ocurre el alargamiento o elongación. En esta fase, la ADN polimerasa sintetiza las cadenas de ADN nuevas partiendo de los primers o cebadores sintetizados en la etapa anterior. Recuerden que una de las cadenas se sintetiza de manera continua y la otra de manera discontinua. Por último, la terminación. En esta fase, los primers son removidos y sustituidos por fragmentos de ADN, que posteriormente serán unidos por la ADN ligasa, dando lugar a cadenas completas de ADN.
En las células procariontes, la duplicación del ADN tiene ciertas características que difieren con respecto a la duplicación en células eucariontes. En primer lugar, las células procariontes presentan un único sitio de origen de la replicación, mientras que las eucariotas, como vimos anteriormente, tienen más de 30.000. En segundo lugar, las células procariontes presentan enzimas polimerasas diferentes de las polimerasas de las células eucariotas. Y finalmente, en último lugar, existe una enzima llamada telomerasa que está presente en las células eucariotas y ausente en las células procariotas. En las células procariotas, esta enzima no es necesaria, ya que como el ADN es circular, no hay peligro de acortamiento de los telómeros durante la duplicación del ADN. Pero ¿cómo se relaciona todo esto con las ciencias de la salud? Tiene muchísimo que ver, porque si bien este proceso de duplicación tiene varios puntos de control para que todo salga bien, a veces se cometen errores. Esos errores pueden devenir en mutaciones. Seguramente recordarán esto del seminario de evolución. Las mutaciones son cambios en la información genética de un ser vivo, que produce como consecuencia una variación en sus características. Este cambio estará presente en una pequeña proporción de la población. Puede ser que se produzcan de manera espontánea y como consecuencia de la acción de agentes externos que llamaremos mutágenos. Ejemplos conocidos son los rayos ultravioletas, los rayos X que se utilizan en las radiografías, los virus y también el ácido nitroso. Un ejemplo de mutación es la melogénesis imperfecta. Es una patología que se presenta con formación anormal del esmalte o capa externa de los dientes. Las personas afectadas con la melogénesis imperfecta tienen dientes de color anormal, amarillo, marrón o gris. Estos dientes tienen un mayor riesgo de sufrir cavidades dentales y además son hipersensitivos a los cambios de temperatura. Otro ejemplo de mutación genética es el albinismo. Esta es una enfermedad genética en la que hay ausencia congénita de pigmentación. Los ojos, la piel o el pelo son de color blanco. Pero no todo lo relacionado con las ciencias de la salud es malo. Se puede manipular el ADN a través de técnicas de ingeniería genética, lo que permite estudiar los genes normales y los alterados para buscar blancos terapéuticos, como por ejemplo para desarrollar vacunas, anticuerpos monoclonales y otros medicamentos para tratar enfermedades y modificar la calidad de vida de las personas. Una prueba de paternidad es un estudio genético que tiene como objeto determinar el vínculo entre una persona y sus posibles progenitores. Esto se explica porque el ser humano, al tener una reproducción de tipo sexual, siempre hereda un alelo de la madre y otro alelo del padre. La prueba de paternidad genética se basa en comparar secuencias de ADN de una persona con las secuencias de ADN de los posibles padres. Retomando el concepto de cariotipos, se realizan en la práctica diaria con la finalidad de diagnosticar enfermedades causadas por anomalías cromosómicas. Por ejemplo, en este caso, podemos ver que hay 3 cromosomas 21, es decir, que es una trisomía del par 21, que genera el síndrome de Down. De esta manera damos por concluido este seminario. Cualquier duda consulten en el foro. Muchas gracias.